35 milímetros ajusta su objetivo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, encantado de llevarles a sus casas lo bueno, lo malo y lo feo del mundo cinematográfico. Nos acompaña, como siempre, Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Un placer estar con nuestros oyentes y, por supuesto, con ganas de conversar de cine y de que el cine, como siempre insistimos, sea motivo de buenas tertulias, de buenas conversaciones, de comentarios, que sea una invitación para los que no han visto ciertas películas, para que se animen, para que se encanten, para que visiten las salas, para que vean las películas en las plataformas, que las compren, es decir, que este mundo del cine siga creciendo y disfrutándose como creemos que debe hacerse. Por supuesto que sí. Hoy tenemos un programa también bastante particular. Vamos a hablar yo no diría el cierre de una trilogía porque esto pinta para largo. Pinta para largo, sí. Pero realmente sí se trata de la tercera entrega de una propuesta que nació como algo muy de culto y que hoy en día ya ha adquirido cierto renombre y que cada vez también adquiere más presupuesto. Hoy vamos a hablar de John Wick, de su tercer capítulo, Parabellum, que recientemente pudimos ver en las salas de cine. Así que sin más, comencemos con este episodio de 35 milímetros recargado. Quédate cuando voy, no sé qué si no estoy. Use the force to practice. This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you believe it? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Las tendencias y debates en torno al séptimo arte en Panorama para Filmar. Y antes de iniciar, yo quisiera traer a la mesa de trabajo un tema que me llama mucho la atención y que tiene que ver justamente con ser explícito en el cine. Y esto viene sobre todo por una duda que me vino hace tiempo, por un comentario que leí hace un tiempo, que tenía que ver con Venom, con la película que se estrenó el año pasado. Que muchas personas decían, no, es que la película hubiera sido muchísimo mejor si hubiese sido rated R, o sea, para mayores, para adultos, con sangre, con vísceras, con sexo explícito. Y aquí es cuando yo me planteaba, ¿en serio? ¿En serio los errores argumentales, la carencia de desarrollo de personajes se iban a solucionar con unas gotas de sangre? Entonces aquí es cuando yo quisiera preguntarte, Carlos, ¿qué tan necesario consideras ser explícito en el cine, mostrar este contenido gráfico? Yo estoy de acuerdo con lo que creo que sugieres entre líneas de tu punto de vista, y es que el cine no se debería medir por el nivel, digamos, de visibilidad que tenga frente a un caso X o Y. Digamos que cuando estamos hablando de películas de acción, en las que hay, por ejemplo, muertes, hay asesinatos, golpes, etcétera, etcétera, la dimensión, digamos, gráfica de ese tipo de acontecimientos no va a determinar finalmente la calidad de una película, no. Yo pienso que eso va a depender de la estética que quiera o proponga quien está detrás de eso. Podemos hacer películas de acción, y hay muchas en la historia, que son para públicos infantiles sin una gota de sangre, donde se disfruta siempre y cuando haya una buena narrativa detrás y una propuesta, incluso que puede tener ciertos rasgos infantiles, ciertos rasgos de comedia que las justifiquen y sostengan, como otras películas para otros gustos que son públicos adultos, en las cuales el festín de sangre puede estar justificado por X o Y motivo. Es interesante el caso de Venom que trae esa colación, precisamente porque yo pensaba algo, pero precisamente en la línea que estás insinuando. Yo asumo que podría haber sido mejor rated R, pero porque asumo que rated R había otras líneas argumentales, no porque agregaran sangre, etcétera, etcétera. Yo no pienso que si la película hubieran hecho, si es la misma película, coloreada digital, con sangre digital, la película va a ser la misma película que vimos, simplemente pues, con escenas más explícitas, pero que eso no va a salvarla si tiene problemas, ni tampoco a mejorarla si es una obra de arte. Yo lo que asumía, cuando escuché la historia de que es rated R, etcétera, etcétera, y después la cambiaron para público general, por lo menos general,
es que finalmente tuvieron que eliminar ciertas secuencias, eliminar ciertas situaciones. Eso es lo que yo asumía. Pero si simplemente era coloreémosle a esto sangre digital, vísceras digitales y la hacemos mejor, eso no, para mí no funciona. Yo pienso que es una decisión estética respecto a lo que están buscando cierto tipo de directores y que finalmente pues pueden haber gustos alrededor de eso, como por ejemplo con el cine de terror. O sea, volviendo un género donde hay cine de terror sin una gota de sangre que funciona muy bien, hay cine de terror con mucha sangre que es muy mal cine. Yo pienso que el problema está detrás de la narrativa y está detrás finalmente de la decisión que haya. Entonces creería, Juan, que eso no es la solución ni la condición para, o sea, eso no va a garantizar. Pienso más bien que hay películas, por ejemplo, ahí vuelve el caso de Deadpool, que es seguramente con la que se comparó mucho, en la que ahí veo una necesidad de violencia extrema, gratuita, pero pues porque es que es acorde con el tipo al absurdo del tipo de personaje que tenemos, etcétera, etcétera. Pero no es simplemente la gratuidad como tal. Yo estoy muy de acuerdo justamente con eso que dices, porque creo que aquí planteo o traigo a colación un conflicto que siempre se ve mucho en las universidades, y es cuando uno está en este proceso de realización, es cómo se justifica esta decisión por parte del equipo técnico dentro de la historia o dentro de lo que se está haciendo. Que igual, no necesariamente siempre tiene que haber justificaciones. Aquí hablando de todo un poco. Roma, de Alfonso Cuarón, se grabó en blanco y negro porque Alfonso Cuarón siempre se la imaginó en blanco y negro. Tan sencillo como eso, él mismo lo dijo y no tiene, digamos que una pretensión más allá de lo estético. Pero creo que si hay casos como el que vos hablabas de Deadpool o como el que ya hemos tratado justamente aquí en el programa, como el de Logan, que veíamos que hay toda una ceremonia en torno a ese dolor y que se termina reflejando internamente en el personaje y bueno, externamente también. Entonces creo que aquí me ponía a pensar también mucho en qué películas he visto yo que yo digo, a lo mejor sí le faltó justamente más violencia o le faltó ese sazón gráfico. Hace poco vi una película que se llama Brightburn, producida por James Gunn, que digamos que pretende establecer esta lógica del Superman maligno. No sé si la alcanzaste a ver. No alcancé a verla. Realmente no es tan interesante, pero siento que la parte en la que pudo haber sido interesante es justamente en la violencia que pudo haber ejercido este niño a sus víctimas. Porque hay un cuento ahí que se teje como de psicópata, de ente, digamos que maligno, que goza con la destrucción anatómica de sus víctimas y que aquí no se tiene. O que por lo menos, al menos esa es la impresión que tengo, creo que llegó censurada al menos aquí a Colombia. Y es algo que uno dice, pero entonces, o sea, creo que el elemento que le pudo haber dado, aunque sea un plus a la historia, creo que termina por desbaratarla. Y eso también lo quiero ligar a una película que pude ver hace unos cuantos días. Se trata de Después de Lucía, es una película mexicana del 2012. Ya les digo quién es el director. Y se me hace muy particular esta propuesta de Lucía porque básicamente tenemos planos largos, tenemos tiempos muertos larguísimos, pero creo que con esta lógica de construir este elemento naturalista y este documentalismo, creo que a la larga, a pesar de que el director propone escenas muy fuertes, escenas de bullying, de violaciones, creo que a la larga, sin tener que mostrarlas, por la sola lógica estética que ya tiene la historia, ya nos parecen fuertes lo que estamos viendo. Entonces siento que esta lógica naturalista, este tono que se le senta desde el principio, creo que termina abonándole muchísimo a la película y creo que también depende mucho de cómo los directores justamente empiezan a jugar con sugerir y con las propias sutilezas. La película, como les digo, se trata de Después de Lucía y está dirigida por Michael Franco. No sé, Carlos, qué otros ejemplos o qué otros comentarios tengan en torno a decir respecto a este mundo de ser explícito en el cine. Hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, bueno, eso no alcanzo aquí con mi mente a recordar qué autores les leí la idea, pero lo he encontrado en varios lugares, y es que el cine es un arte de lo visible y lo invisible. Y cuando digo el arte de lo visible y lo invisible es que es un arte que está, por supuesto, centrado en el mostrar, pero también en el sugerir. Y en el no mostrar también. Exacto, digamos que en el sugerir estoy jugando con esa idea del no ver, del no estar allí en pantalla. Por ejemplo, la delicia de ver los pseudo-thrillers de Polanski, donde la tortura, por ejemplo, de un personaje se reconoce en una mano que se cierne sobre sí misma, que se recoge, y donde queda simplemente evocada la tortura, etcétera, etcétera. Entonces voy a eso, cuando digamos pues hay ese decantamiento por lo explícito, por la total visibilidad, sentiría uno que rasga con lo que uno disfruta del mundo del cine. No es muy lejos, por ejemplo, una discusión que muy propia de hace unos 20 años, pero que está allí presente cuando la televisión empieza, por ejemplo, a funcionar en vivo, y empieza a tener la posibilidad casi que de operar pues como un panóptico, sumado pues a la multiplicación de cámaras que tenemos, donde todo es visible y donde ahí se hace, digamos, el paralelo de que el cine precisamente nunca va a ser televisión, porque el cine, por su dinámica, por su propia infraestructura, por operar en un tiempo concentrado de 2 horas promedio, tiene que jugar
con qué mostrar y con qué sugerir. Entonces esa idea de lo explícito completo siento yo que también puede ser peligroso para el mismo séptimo arte. Yo realmente siento que esto es una discusión de no tener fin, siento que se presta para dilatarse muchísimo más, pero creo que nada más terminaré como con esta reflexión, y es que creo que tiene que ver mucho con, obviamente, es interesante ver en el cine este rasgo explícito, este rasgo gráfico, pero creo que se le abonan muchísimos más puntos al director cuando sabe mostrar sin necesidad de hacerlo. En proyección. Y en nuestra sección principal, John Wick capítulo 3, Parabellum, protagonizada por Keanu Reeves, creo que también actor de culto, sobre todo por tantas otras obras que hizo en los 90, Point Break, Matrix, Drácula, y bueno, en este caso ahorita con John Wick, también dirigida por Chad Stahelski, antiguo Doble de Riesgo, director de Doble de Riesgo, trabajó con Keanu Reeves en su momento en Matrix, y ahorita se suma pues a este mundo como tal de la dirección. Carlos, creo que en su momento habíamos hablado muy por encima de John Wick. Yo en ese entonces no la había visto, ahora estoy más que al día con la historia. ¿Qué te pareció esta película? Juan, la disfruté muchísimo. O sea, digamos que yo estoy, enganchado desde la primera entrega. Que como decías vos, fue una película un poco más de culto, una película más de carácter independiente, si se puede decir. Digamos, pues, una película Main Street, pero que efectivamente fue pues un hit, sobre todo pues para muchos públicos. De hecho, yo la vi, yo no me di cuenta si pasó en salas colombianas o no. Yo la vi pues ya directamente en video, a partir de a través de una plataforma. Me encantó la premisa. Finalmente, yo tengo un amor muy especial, creo que lo hemos mencionado un par de veces en el programa, por el thriller surcoreano. No sé qué tanto el director esté, digamos, bebiendo de esas fuentes. Puede que no lo haga de manera directa, pero pues por supuesto allí están presentes una cantidad de trabajos de thrillers surcoreanos de la década del 2000 que se reflejan en el estilo de John Wick, tanto narrativo como argumental. Construcción de personajes. Construcción de personajes, sí, exacto. Hay una película, es que mi memoria a veces no es muy buena, pero si no estoy mal se llama The Man from Nowhere, el hombre de ninguna parte, que comienza con, digamos, una relación exactamente similar a la de John Wick, que es un personaje retirado, era un gran, finalmente, ¿cuál será la definición? Pues un mercenario, un mercenario, sí, retirado, viviendo en un apartamento solo, y por unas particularidades termina asociado a una chica. Es un plus muy de muchas películas, una chica joven, y termina toda una cruzada por defenderla, y entonces digamos que allí uno ve como los ecos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que yo me enganché fácilmente, disfruté muchísimo, y me encuentro con Parabellum. Yo diría inicialmente que me fascinó. No obstante, siento que es una película que continúa lo que venían haciendo las dos anteriores. Es decir, no siento que sea una película que opte como por ofrecernos otra perspectiva, sino simplemente por amplificar lo que ya conocíamos. De hecho, la idea del Parabellum, que es una expresión latina que supone para la guerra, y que allí pues es insinuada en cierto momento por el personaje, ya se me acaba de escapar los nombres, el encargado del Continental. El encargado del Continental, sí. Sí, cuando pues manda John Wick a su propia Winston a su propia guerra por defender su territorio, pues vemos simplemente una amplificación de lo que ya habíamos visto en las anteriores. No obstante, la disfruté muchísimo. Siento pues que es una dosis, digamos, de superar el estilo de combate visto en las otras películas anteriores, como de incrementarle y satisfacer al público en este ejercicio de artes marciales, mezcladas obviamente pues con el combate con armas, y pues que tiene unas secuencias absolutamente encantadoras, por lo menos para los que nos deleitamos con la estética finalmente de los cuerpos enfrentados, y de un cuerpo que resiste, de un cuerpo pues que en principio no pareciese ser otra cosa más allá más allá pues como del cuerpo cotidiano, pero que gracias a la técnica, porque pienso que es una oda a la técnica la que hay detrás, es un cuerpo superviviente. Tiene por allí un par de cosillas que no me gustan en términos como digamos de la historia. Una que me deja a mí como muchos sinsabores. Finalmente, cuando después de todo el tránsito de Wick por intentar otra vez enmendarse con la organización a la que pertenecía y a la que traiciona,
pues llegan a encontrarse finalmente, digamos, como con la gran figura que está detrás, que entre otras, pues este sí puede ser un capricho mío, pero que no me generó ni empatía, pero empatía en el sentido, pues decir, no me pareció un villano, no me pareció un gran líder. ¿no? La palabra es perfecta, Juan, no le vi carisma de ninguna manera. Y John Wick, pues, intentando sobrevivir, pues decide finalmente aceptar sus términos, cortarse un y dedo. recaer justamente en lo que tanto huía, sí. Exacto. Esa es mi mayor crítica también hacia la película. Allí eso me pareció como gratuito, como libre. Y luego, acto seguido, cuando está de nuevo en el Continental en Nueva York, pues otra vez traiciona lo que había hecho. Pues regresa a lo que nos gustaba, a lo que lo justificaba. Pero me pareció un giro allí extrañísimo, Sí, que me pareció un poco como medio absurdo. Entonces le escuchaba a un amigo conversar que decía que esta escena en medio del desierto fue como tan ligera, como tan rápida, como sin magia, que él hacía el chiste, se les olvidó hacer esa escena. Y terminaron de rodar la película y dijo, ¡jue madre! La escena con el jeque no, traiga una carpa, búsquese un actor cualquiera y rueden 2-3 cositas allí. No, córtenle un dedo porque es que para que tenga algo dramático esto. Es decir, impacto a futuro. Exacto, porque este momento allí se queda como corto. De resto, digamos pues que la típica trama de venganza exacerbada y de recomposición convertida en venganza, pues yo la disfruté mucho, Juan. Yo voy muy exactamente por la misma línea que vos decís. Creo que el personaje, el regusto que yo le saco justamente al personaje es eso. Es un ser que ha sido, llamémoslo, malo, o ha estado por el lado equivocado de la ética durante toda su vida, y que ya en su retiro sencillamente quiere descansar, no necesariamente enmendar lo que ha hecho, pero sí descansar. De hecho, creo que su forma de enmendarse es no hacer más. Y creo que lo chévere es eso, que la lidia constante del personaje es que él quiere rehuir de esa profesión, pero la profesión siempre lo reclama y siempre lo quiere alcanzar, y que justamente al final, bueno, no al final, en el final del segundo acto termine recayendo otra vez en esto. Se me hace algo vacío, o sencillamente poner al personaje a dar vueltas porque sí, porque necesitábamos alargar muchísimo más las secuencias de acción, que por supuesto, como vos decís, están increíbles, y pronto por ese elemento de recursividad, de que se me acaba las armas, entonces sigo con cuchillos, con libros, con lo que tenga a la mano. Eso me parece muy chévere, pero de ahí en más siento que sí, es muchas veces alargar por alargar el periplo del personaje. Sí, yo siento un poco en esa misma línea. Me quedo con una duda que incluso te la quería preguntar al aire. O sea, esto es literalmente, yo no he leído nada al respecto de la película, no suelo hacerlo. O sea, yo veo las películas y converso alrededor de ellas. Y esto sí puede ser simplemente un mal visionado mío, pero cuando estamos hablando, obviamente, para quienes han visto la película, si no la han visto, por favor, en este momento no nos escuchen. Pero al final, cuando Winston traiciona a John Wick y le dispara para volver otra vez a estar acorde con la adjudicadora y con la organización, que John Wick cae de un segundo piso, etcétera, etcétera, y no muere. Mi pregunta ¿es una traición o es un montaje entre John y Winston para que John Wick escape? ¿Qué pasó ahí? Yo digo que se puede prestar justamente para las dos lecturas. A mí es que me deja un poco de sinsabor, ¿no? Porque sabemos que John Wick funciona por el renombre que tiene, ¿no? Baba Yaga, que me parece muy interesante. Sí. Pero también está este asunto de no deja de ser humano, ¿sí? Sí, claro. Ojo con esto, que hasta incluso ya hay chistes que lo comparan al meme tan conocido de Chuck Norris, tan quemado de Chuck Norris. De que una vez una serpiente mordió a Chuck Norris y murió a los 2 días por envenenamiento de sí mismo, algo por el estilo. Sí. Entonces creo que aquí también ya nos estamos como que... Volviendo al chiste, por ahí vi un meme de que las gemas del infinito salieron de los riñones de John Wick. Sí. Sí, de hecho sí, pero entonces ya empiezan a mirar como, bueno, hasta qué punto también le vamos a dar esta capacidad de invulnerabilidad al personaje, que yo sé que la intención es seguir haciendo más secuelas, pero también dice uno como bueno, oigan, ¿hasta dónde queremos llegar con esto? Esa es una preocupación personal, que quemen la saga, o sea, que quemen la saga como en esa necesidad de mantener el... Claro, ¿no? Y más cuando se supone que creo que ha hecho muy bien Stahelski a lo largo de las 3 películas que lleva, y es que él no solamente cuenta la historia de John Wick, sino que el telón de fondo, que es todo este cuento de credo de asesinos del Continental, se sostiene por sí solo. De hecho, creo que es lo que ha dado vida a que hubiera una trilogía con esto. Entonces me hace muy extraño que también quiera como que depender tan necesariamente de esto, cuando ya nos sembró el asunto de que existen hoteles así Continentals en todo el mundo, que está este personaje de Halle Berry, que pues fue interesante volverla a ver actuar en vainas así de este estilo. No es nada fuera de lo común, pero pues está chévere. Entonces yo creo que el cuento y el truquito está por ahí, en meterse justamente por ahí, no darle como que tanta larga justamente a un personaje que ya no sé a estas alturas qué más quiere hacer más allá de venganza, porque ya está más que aprobada la cuarta película. Sí, está más que claro. No queda duda como con el desenlace. Sí,
Digamos que yo también tengo la misma sensación que Juan. Que para una supervivencia posible la serie habría que amplificar como con lo que ya está sembrado, pero que digamos que seguir centrándonos en la venganza y en el proceso, porque digamos que uno queda infiriendo, bueno, entonces ahora es una venganza contra la organización y John Wick asociado con Lawrence Fishburne, el rey de los mendigos, ¿cómo es? Sí. Y entonces ahora contra esto, el continente, incluso el Winston deja allí con una posible semilla del tema de que una cosa es la organización, pero esto es Nueva York y ustedes no saben qué es Nueva York. Entonces, sí, no sé, digamos que a mí me queda como el mismo sinsabor allí al final. Eso es creo que se direcciona hacia una guerra entre asesinos, pero aún así esto está muy extraño. Creo que el concepto funcionaba también tener en cuenta eso, al menos con John Wick, no tanto con el Continental. El Continental es un universo que se puede expandir de otras formas, pero creo que John Wick funciona es por lo simple que es. Sí. Y de hecho a mí, mi película favorita de la trilogía es la segunda, porque es la que tiene el concepto más claro, es todo el mundo contra John Wick. Contra John Wick, sí. Y eso me parece fantástico. Y de hecho esta decisión final, hablando de elementos inesperados, que no necesariamente son abruptos, al final o antes del tercer acto de la segunda película, John Wick, que él sencillamente decide matar a esta persona que lo tiene en jaque dentro del hotel, es una decisión drástica, pero que le da otros aires justamente a la historia. Yo creo que la gracia del personaje es justamente mantenerse simple. Carlos, ya para ir terminando, ¿cuál es tu favorita de las tres? Es tan difícil, Juan, tan difícil. Yo casi siempre tengo como la sensación de que me quedo con la que más me engancho y es la primera. O sea, gustándome las tres. O sea, es que es muy difícil, pero siempre les guardo. Es la misma respuesta hoy cuando me preguntan por la trilogía de Nolan, por ejemplo. Me quedo con la primera, pero no porque posiblemente las otras tengan más cualidades. Es la que me engancha, es la que se me queda como en el corazón. Si hacen trilogía de Deadpool, por lo menos todavía me sigo quedando con la primera y seguramente me quedaré con ella. Es como la que me engancha siempre. Esta primera se me queda pues como grabada. Pero por supuesto me encanta la rimbombancia amplificada de las artes marciales, de la técnica desmedida de Parabellum. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos nuestros episodios. Recuerden vernos la próxima semana y sigan viendo muchísimo más cine.